Bueno, hemos venido hablando un tema para estos días jueves relacionados a el activismo demoníaco en la familia. Y hoy esta noche quiero hablar un poco relacionado todavía a este tema. Espero me preste su atención unos minutos para predicar la palabra. Y este tema dice: cuidado con las puertas abiertas a demonios en la casa. ¿Se escuchó? ¿Cómo dice el tema? Cuidado con las puertas abiertas a demonios en la familia. Cuidado con esa situación. Hay una palabra que Pablo utiliza, la leíamos el jueves pasado y solo vamos a utilizar un solo versículo de este pasaje. Efesios capítulo 4, el versículo 27, es corto. Efesios 4, 27, lo leo como está escrito. Efesios 4, 27 dice: ni deis lugar al diablo. Eso dice este texto. Lo leo de nuevo. Ni deis lugar al diablo. Padre, gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Úsala, Señor, como un instrumento de bendición. Te ponemos en tus manos. Dígale: Señor, te ponemos en tus manos la hija de nuestra hermana Juliana Lisbeth Hernández. Le han diagnosticado, Señor, un tumor en su cerebro. Está hospitalizada. Y desde aquí, Padre, dile: Padre, en el nombre de Jesús, envía tu brazo sanador. Toca su cabeza, Señor, de esa niña. Y la declaramos sana, 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 sana. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria, Señor. Vamos, alaba el nombre de Dios. Gracias, Señor. Gracias por la llaga de Cristo. Gloria a Dios. Ni deis lugar al diablo. Así dice este texto. Eso es todo lo que dice. Ni deis lugar al diablo. El tema de esta noche, para la gloria de Dios, dice: cuidado. Cuidado con las puertas abiertas a demonios en la familia, en la casa. Personajes en la Biblia como el gran apóstol Pablo, de una forma muy puntual nos hacen referencia a expresiones como esta que acabamos de decir. Pero hay otra frase que Pablo utiliza y es muy paralela. Esa frase es que no debemos ignorar, ya conmigo, ignorar, o sea, desconocer las maquinaciones de Satanás. La palabra maquinaciones, cámbiamela por proyectos, planes. Cuando decimos no debemos ignorar las maquinaciones, estamos diciendo no debemos ignorar que ese individuo siempre está planeando cosas. Siempre está inventando cosas. Ese no para de inventar. Y no debemos nosotros darle la espalda o desconocer esto. La otra frase, y esta ya no la dice Pablo, la dice el gran apóstol Pedro. Es una frase muy puntual que la hemos venido también utilizando. Y es que 1 de Pedro capítulo 5 verso 7 en adelante dice claramente el apóstol que el diablo anda como león rugiente. ¿Cómo anda? El león ruge cuando le han quitado la presa. ¿Cuándo ruge? Cuando le han quitado la presa. Cuando aquello deseado le ha sido quitado. Tu casa, tu familia, ya no le pertenece a Satanás. Hoy le pertenece a Cristo. Anda como león rugiente. Gloria a Dios. Ahora, todos esos versículos que acabo de mencionar están relacionados a una sola idea. Y esa idea es: no desconozcan. Esa idea es: no ignoren. Esa idea es: no se confíen. A eso está relacionado. Está relacionado al conocimiento de lo que Satanás pretende. Está relacionado al conocimiento de las cosas que Satanás procura contra nosotros. Puede procurar lo que quiera, puede planear lo que quiera, pero que lo pueda llevar a cabo, eso no se sabe. Él puede inventar y proponer 1000 cosas contra nosotros, pero desde que usted y yo recibimos a Cristo en el corazón, Satanás ya no tiene libre acceso a nosotros. ¿Se escuchó lo que dije? ¿Qué es lo que no tiene?
ya no tiene libre acceso. Desde que usted dijo en su corazón un día ahí en un altar: yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, desde ese día Satanás ya no tiene libre acceso, porque a través de esa declaración él tuvo que soltar su corazón y Cristo tuvo que venir ahora a morar en nuestro interior. Dale ese aplauso a la gloria de Dios. ¿Qué queremos decir con eso? Dije, ¿qué queremos decir con eso? Que ya no puede actuar libremente a la hora que le dé la gana. Él a los impíos los toca a la hora que le da la gana. Ahí en el mundo él hace lo que quiere a la hora que le da la gana, pero en nosotros no. En nosotros no. Por eso fue que a Job lo merodeaba, pero nunca lo pudo tocar hasta que Dios. ¿Amén o no amén? Porque ya no tiene, ¿qué dije? Libre acceso. Ya no nos puede tocar a la hora que le da la gana. Pero, escúcheme, es bien interesante decir lo que vamos a mencionar. Él tiene proyectos, así lo dice Pablo. Miren, dice así: no le den lugar, porque si le dan lugar, no pierde tiro. Si ustedes se descuidan y creen que ya el asedio del diablo terminó, él sigue planeando. Dice: no ignoren sus maquinaciones. Si ustedes creen que solo porque ya son cristianos el diablo no puede tocarlos otra vez, o él anda buscando siempre, él no para, él no termina. No sé si me estoy dando a entender. Sin embargo, cuando mencionamos que ya no tiene libre acceso, es porque ahora le pertenecemos a Dios. Ahora nuestra vida le pertenece a Dios. Pero escúcheme, porque a pesar de que ahora le pertenecemos a Dios, dentro de lo que son nuestras decisiones, desde lo que son nuestra perseverancia en los caminos de Dios, existen dos razones por las que se puede meter fácilmente. Existen dos razones por las que puede interferir. Y es cuando nosotros fallamos. ¿Cuándo es? No es tanto que fallamos, pecamos. ¿Cuándo? Cuando pecamos deliberadamente. Y esa es la oportunidad que Él está esperando. Nuestras equivocaciones, nuestros errores, nuestras iniquidades. Esas son las oportunidades que Él está esperando. Por ejemplo, Él observaba a Judas, ¿se acuerda? Y Él veía que Judas en el grupo de los 12 era un creyente que no era íntegro. Era una persona que tenía ciertos resentimientos con Jesús. Era una persona que tenía ciertos celos por los discípulos más allegados al Señor. A él le molestaba ver a Juan muy cerca. A él le molestaba ver a Pedro muy cerca. Siempre que los veía venir decía: ahí viene el Señor con sus allegados. Y eso era como una puertecita que se abría a él para demonios. Él tenía ciertas cosas en su interior que fueron abriendo poco a poco puertas a demonios. Una de las puertas concretas que se abrió fue que él robaba de la tesorería. ¿Amén o no amén? El apóstol Juan, que es el que describe aquel acontecimiento del perfume carísimo de 300 denarios que derramara aquella mujer en el cuerpo de Jesús. Ese día él no pudo lo que pensaba en su corazón, sino que se le fue a la boca. Y de una forma expresa dijo: ¡qué desperdicio! Por eso Jesús enseña que lo que hay en el corazón habla la boca. Porque dijo, estuvo viendo a aquella mujer hacer aquello con el cuerpo del maestro, y en su corazón y en su ambición, esa puerta que se estaba abriendo fue: ¡qué desperdicio el que esta señora está haciendo! Y Satanás observaba eso. Y ese día su resentimiento con el Señor se agravó. Porque cuando Jesús escuchó las palabras, reaccionó a las palabras de Judas y defendió a aquella mujer, ¿no es cierto? Y dijo claramente: no es un desperdicio. Lo que ella ha hecho, dijo él, es preparar mi cuerpo para la sepultura. No la molesten.
Es más, dijo él, a raíz de las palabras que este acaba de decir, le voy a dar un premio a esta mujer. Quiero declarar, dijo, que donde quiera que este evangelio se predique, ahí se hará memoria de ella. Es tan real que yo lo acabo de mencionar ahora aquí entre ustedes. Gloria a Dios. Denle ese aplauso a Jesús esta noche. Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Y Juan, que escribe el evangelio y que estaba presente ahí, añade diciendo, como él lo escribe, él dijo eso, dice Juan, cuando lo escribe, porque él era ladrón, dice. ¿Qué era? ¿Cómo lo trata Juan? ¿Abrirá puertas a demonios un ladrón? Las tiene, hermano, de par en par. Y ese día su resentimiento se agravó porque Jesús lo declaró públicamente. Hasta que llegó el momento en el que la puerta se dispuso, y dice el texto literal de la palabra, y entró Satanás en el corazón. Diga conmigo, entró. ¿Qué necesitamos para entrar en un lugar? Que la puerta esté. Se llegó el momento en que se abrió. Un proceso de molestia por el circulito de Jesús. Molestia porque los fondos no le llegaron a sus manos en su avaricia. Y molestia porque Jesús declaró eso, contrariándolo en público. Y eso no es todo, hermano. Mira, si todavía lo declaró en la última cena, el que moja conmigo el pan, y él estaba chuponeando el pan en ese momento. Y todos supieron que era él. Y todavía delante de todos el Señor le dijo, Judas, delante de todos, lo que has de hacer, le dijo. O sea, el plan que te traes allá en tu interior, llegó la hora de hacerlo. ¿Y sabe qué dice el texto? ¿Sabe qué dice? Y entró, diga conmigo, entró. Y entró Satanás en su corazón. ¿De qué estamos hablando hoy? Ya se le olvidó. ¿Cuál es el tema de esta noche? Cuidado con las puertas abiertas a demonios en la familia. El abrir puertas es un proceso. Si se fija, yo le narré el caso de Judas porque no pasó de la noche a la mañana. Fue un proceso que Satanás fue observando. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros observamos el caso de Job, Satanás, cuando habla con Dios, le dice, ¿y cómo yo voy a tocar a Job si tú lo has cercado? ¿Cómo le dijo? Lo has rodeado de bendición. ¿Qué significa eso, hermanos? Que lo había merodeado, lo había vigilado y en muchas ocasiones lo había tenido de frente, estudiándolo minuciosamente por dónde. Pero no lo tocaba, ¿por qué? Porque había un cerco, había una valla protectora. Esa valla protectora, ese cerco, escúcheme, esa valla protectora, ese cerco está siempre de parte de Dios en nosotros. ¿Alguien dice amén? Esa valla protectora, ese cerco de Dios está alrededor de tu casa. Tu oración lo hace. Tu comunión con Dios lo hace. Tu cristianismo, tu compromiso con Dios ha hecho ese cerco alrededor tuyo. Tu fidelidad a Dios, tu perseverancia en el evangelio ha hecho ese cerco que Satanás lo observa para poderlo flagelar. Dale ese aplauso a la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre poderoso de Dios? Pero ¿qué pasa cuando, antes, verdad, yo me recuerdo que las casas no tenían muros, sino que lo que ponían eran unos cercos de alambre, ¿se acuerdan? Alambre de púa, correcto. Y eran cercos, se respetaban, porque si usted se trataba de colar ahí, dejaba el pellejo trabado en el lado. ¿Cuántas veces nos agarraron ahí que se trabó la camisa? A mí me agarró don Nicho, era un vecino. Teníamos una pandilla de bichos que nos íbamos a robarle los nances japoneses. ¿Cuántos conocieron los nances japoneses? Rico, va. Nosotros en aquella etapa yo tenía apenas 7 años.
Y ese era un predio baldío que siempre estaba cerca de la casa de nosotros. Y cuando llovía había un barranco, y ese barranco se llenaba de agua, y estaba un aceituno donde poníamos un lazo y nos tirábamos. ¡Pah! Eso era rico en esos días con los bichos. Pero después de eso estaba un palo enance que lo manejábamos pelón. Y a don Nicho le molestaba eso. Y un día vamos y nos agarró don Nicho bajando los nances. Y cuando un cipote dijo, don Nicho, todos salen corriendo y yo estaba arriba, fui al último. Me hice aventado y todavía me caí, y a la hora de la corrida en el cerco me agarró. Se me trabó la camisa. El famoso cerco. Pero yo me recuerdo que esos cercos les hacían una cosa, ¿cómo se llamaba? Mire cómo le estoy haciendo, no sé, pastores, que nosotros no somos campesinos. Ya ese cuento. Mire, ¿qué es lo que les hacían? Portillo. Los aportillaban. Ponían un gancho así para poderse pasar. ¿Para qué eran esos portillos? Ese portillito. Pero no solo eso se hacía. Para accesar a la propiedad hacían un famoso falso, ¿se acuerda? Una cosa que se quitaba y se ponía con otra cuestión de alambre al otro poste. Pero siempre era de alambre. Y todo eso era para accesar. Ahora, escúcheme. El cerco de Dios alrededor de nosotros no tiene portillo de parte de Dios. ¿Me escuchó lo que dije? De parte de Dios ese cerco no tiene portillo, ni tiene falso. Ese cerco está totalmente sellado. ¿Cuántos nos alaban el nombre poderoso de Dios? Pero escúchenme, solo hay dos aspectos que pueden aportillarlo. No sé si me está prestando atención. Solo hay dos cosas que lo pueden aportillar. Número uno, mi pecado. Eso sí lo aportilla. Número dos, que Dios le dé permiso al diablo. Porque le da permiso. En el caso de Job, ¿le dio permiso o no le dio? Sí, le dio permiso. Hay un momento en que Dios concede la entrada. Y no lo concede la entrada. Y no se ponga mal por lo que acabo de decir, porque como quien dice, ay, qué terrible lo que Dios hace. No, es que Él sabe que nos ha adiestrado para la batalla. Él sabe que Él quiere que peleemos nuestras batallas y que nuestra fe sea aprobada. Y que como le dijo Satanás a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Le dijo. ¿No fueron esas las palabras que usó? Usted no tiene ese cerco íntegro simplemente porque Dios le ha dado cosas buenas. Hay un momento en el que Dios toma disposiciones sobre nosotros. Dios es soberano para disponer sobre nosotros. Y por eso es que ese día Dios le permite a Satanás. ¿Cómo le dijo? Te doy permiso. Vaya, mira. Quitó el vallado. Entrarle con todo. Porque él quería que quedara demostrado la integridad de Job, la fidelidad de Job y la fuerza de guerrero que Job tenía para enfrentar los momentos difíciles. ¿Cuántos alaban el nombre poderoso de Dios? Este punto no nos gusta mucho, pero préstame atención. ¿Libró Dios a Daniel del foso de los leones? No digan amén, hombre. Dios no libró del foso de los leones a Daniel. Dios lo libró del hocico de los leones. ¿Sí o no? No me venga. No, pastor. No, es que escuche lo que le estoy diciendo. De que Daniel entró al foso, entró. De que durmió una noche ahí, durmió. De que le estuvo viendo la cara a los leones así de, como la vieja chambrosa que lo ve pasar a usted. Como los calumniadores que se lo quieren acabar en su prosperidad.
de que le vio la cara, se la vio. Pero, aquí ve, le habían cosido la trompa. No sé qué les habían hecho. No lo libró del foso. Escúchenme, de que entró. De que estuvo ahí. De que se sintió amenazado. De que le temblaron las patas, le temblaron. De que siempre estuvo toda la noche así viéndolos a ver a qué hora, ¿verdad? Y giraba para el otro lado a ver si no venía otro por el otro lado. Pero ahí estuvieron, con los ojos se lo querían hartar, pero con el hocico estaban derribados, dice Pablo, pero no destruidos. Dios da permiso. Esas son las únicas dos razones por qué ese cerco puede ser movido. Solo cuando nosotros pecamos, o cuando Dios nos entrega y dice: no, mi hijo va a responder, mi hija va a saber lo que tiene que hacer, sabe comportarse. Y Daniel lo demostró. Los hombres de Dios que pasaron por ahí lo demostraron. Oh, gloria al nombre del Señor. Ahora, cuando yo menciono esto, hermano, quiero ser específico y quiero que me preste atención a lo que voy a mencionar ahora, porque en esto estriba la fuerza de esta predicación. La parte del permiso de Dios para aportillar eso no tiene discusión, ¿o sí? Oramos para que no nos deje caer en tentaciones, pero hay un rato en que caemos en ellas. Y lo que nos dice Jesús en Mateo 26:41 es: oren y velen para que no entren en tentación. O sea, no dice que no vamos a entrar, oren y velen. La parte del permiso de Dios es indiscutible, eso está en las manos de Dios. De que quiera probarnos y hacernos pasar un momento difícil para que mostremos de qué material estamos hechos, eso no está en nosotros, está en la voluntad de Dios. La palabra que Jesús le dijera a Pedro aquel día: Pedro, quiero declararte una cosa, fíjate que hay una petición en el cielo que tú no sabes. Y es que Satanás le dijo, mira lo que estaba haciendo ese individuo, porque lo pasa haciendo a cada rato. Porque él quiere pasar ese cerco, porque quiere fragelar ese cerco, porque él quiere entrar poco a poco para tomar el control de tu familia, porque él quiere destruir tus relaciones familiares, porque él quiere destruir tus relaciones matrimoniales. Y ese cerco no se lo permite. Tu integridad con Dios no se lo permite. Pero a pesar de nuestra integridad, insisto en esto, hay un momento en que Dios en su soberanía puede dar permiso. Y por eso le dijo a Pedro Jesús esa noche: Pedro, quiero que sepas una cosa, hay una petición allá arriba respecto a ustedes. Así le dijo: Satanás os ha pedido, diga conmigo, os ha pedido. Miren lo que había hecho. Os ha pedido a ustedes para zarandearlo como al trigo. Pero ¿sabes qué le dice? Yo he orado al Padre para que no los metan a la zaranda. ¿Así le dijo? Oiga, otra vez de nuevo lo mismo. Yo he orado al Padre para que los libren de esa gran zarandeada, Pedro. No dijo eso. No dijo eso. Dijo: ¿sabes qué? Yo he orado al Padre, Pedro, para que cuando entren en la zaranda, para que cuando sean sacudidos, la fe, aleluya, la fe no les falte. Pero de que los va a zarandear, los va a zarandear. Dale ese aplauso a la gloria del Señor. Pero insisto, ese punto no tiene discusión. Eso está en las manos de Dios. El punto que sí tiene discusión son nuestras decisiones pecaminosas. Porque eso ya no depende de Dios. Eso depende de nuestro pecado, de nuestras iniquidades. Porque ese es el otro aspecto que puede aportillar el vallado. Pensemos un poco, por ejemplo,
pecados de los padres dentro de la familia. ¿Qué es lo que más puede afectar la integridad familiar, hablando del aspecto espiritual? El pecado de los hijos es grave, pero es mucho más grave siempre el pecado de los padres. Porque los padres somos los guardas que Dios ha puesto en el hogar para cuidar la integridad de la familia. Nosotros somos los encargados. Nosotros somos los llamados de parte de Dios. En el caso de la mujer, a ella se le dice que es la que edifica la casa, ¿no es cierto? Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. En el caso del hombre, él es la lámpara que alumbra el hogar. Con su guía espiritual, con su guianza espiritual, con su sacerdocio espiritual. El hombre es el sacerdote de la casa y con su sacerdocio, oiga bien, con su liderazgo espiritual, él da luz a la familia, él da guianza a la familia. Y cuando él falla, la lámpara de la casa se apaga. Dale ese aplauso a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? ¿Qué pasa cuando el padre peca? Dijimos, la lámpara que alumbra la familia se apaga. Y si la lámpara se apaga, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está el matrimonio? Está en tinieblas, está en oscuridad. Y si ella falla, que no es menos grave, por su liderazgo en la casa, por el papel de ambos en la casa, es grave. Porque a quienes Satanás tiene que vencer primero es al hombre fuerte de la familia. Y la fuerza de la familia está en el matrimonio, porque el matrimonio es la base de la familia. No hay hijos sin esposos. Los hijos son el fruto del amor de los esposos. No sé si está claro lo que acabo de decir. Si la base de la familia es el matrimonio y el matrimonio falla, ¿cómo queda la familia? Repito, si la base que sostiene la familia es el matrimonio y el matrimonio falla, ¿cómo queda la familia? Sin bases, queda en el aire, gracias, queda débil. Y eso es lo que quiere el diablo, que quede frágil, que quede débil. ¿Por qué, mi hermano? Porque ellos son los guardas del hogar. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Lo que el diablo quiere es el control de la casa. ¿Qué es lo que quiere? Él quiere destruir el matrimonio. Las buenas relaciones matrimoniales, quiere acabarlas. Pero mientras el vallado esté ahí, él no puede. Amén. Qué lindo ver a los hogares, a los matrimonios poniendo el vallado en la noche antes de acostarse, ¿eh? ¿Cómo lo ponen? Cuando oran juntos. Cuando le dicen, Señor, gracias porque tú estás con nosotros. ¿Cuántos matrimonios se acuestan sin orar, verdad? ¿Cómo queda la casa? Sin vallado, sin protección. Hago una pregunta, Ramón. ¿Podrías irte a acostar y dejar el portón de tu casa abierto en la noche? Te mata, pasita, papá. Imagínate, deja el portón abierto esto. Mana Mabel. Y si le dejo la puerta abierta en la noche, mire la cara, ni me dice lo que me va a hacer. ¿Ah? Mana Julita. Y si el chamba le deja la puerta abierta y casualmente usted se levanta, ¿verdad? En esas levantadas que dan las señoras a ver si está el hombre todavía en la casa. Ellas se levantan a veces. Aquí está. Y descubre que la puerta se traga la lengua. Y se le va encima. ¡Chamba! Porque esa puerta significa que la familia está expuesta, que la casa está vulnerable.
Ahora pregunto, ¿tiene usted idea quién puede entrar? ¿Cuántos pueden entrar? La calaña de personas que podrían entrar. Pensemos en un individuo. Pensemos en un individuo en la Biblia, un personaje grande en la Biblia, que falló gravemente en ese sentido. Como padre, como esposo, como jefe, David, el rey David. El pecado de David fue grave. Nos cuesta a veces hablar de él. Pero yo le voy a enumerar, según el texto de la palabra, a lo menos 7, 8 fallas que abrió David, accesos. Oiga bien, demonios que entraron cuando David abrió esa puerta. Váyase conmigo al libro de segundo Samuel en la Biblia, en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, en el Antiguo Testamento. Versículo 7 del capítulo 12 del segundo libro de Samuel en el Antiguo Testamento dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, le dice, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más todavía. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Geteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, diga conmigo ahora, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Geteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: ¿por qué pequé contra Jehová? Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que ha nacido ciertamente morirá. Mira esto que acabo de leerle. Mira, hermano, esa fue una puerta grave que David abrió. ¿Y quién era David, hermano? Era el rey de Israel, un liderazgo nacional. Pero que además de eso, era el jefe de casa. Yo no voy a detenerme hoy narrando qué fue lo que David hizo. A lo que me quiero referir es la puerta que él abre y las consecuencias que vinieron de eso. Mire, el Salmo 32 y el Salmo 51 narran las expresiones del proceso de restauración espiritual que David tuvo. El Salmo 32 y el Salmo 51. Y uno de los primeros demonios, mire esto que voy a mencionar, uno de los primeros espíritus que entró por esa puerta que David abrió fue el espíritu de muerte. Perdón, el espíritu de enfermedad. Vea lo que dice el Salmo 32. Dice el versículo 3: mientras callé, dice David ahí, se envejecieron mis huesos en mi gemir de todo el día. ¿De qué está hablando David ahí? De dolor, de enfermedad. ¿Cuál fue la primera puerta que abrió? La peste en su casa, la enfermedad en su casa. Claro, cuando él falló, jamás pensó que eso vendría. Pero por eso le dije, cuando la puerta queda abierta, nosotros no podemos determinar con exactitud quién va a entrar. ¿Sabía David que esto iba a pasar? No. Pero las palabras que Natán dijo, las dijo de parte de Dios como profeta. El segundo espíritu que entró, mire esto que voy a mencionar, después del espíritu de muerte, después del espíritu de enfermedad que entró, es
un bloqueo espiritual. Pastor, ¿de qué está hablando? ¿Cómo lo dije? Bloqueo espiritual. Vea lo que dice el Salmo 51:11. Ahí ven cerquita donde estamos. Salmo 51:11. David dice unas palabras que son críticas a esas palabras. El versículo 11 del capítulo 51. Mira las palabras. No me eches. ¿Cómo dice? No me eches delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. ¿Cómo se llama este demonio? Dije. Bloqueo espiritual. ¿Qué es eso, pastor? No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando fallamos y ese demonio llega, oiga bien esto que voy a mencionar, se nos va la chispa por las cosas de Dios. ¿Qué fue lo que te hizo venir a este culto? Un deseo de parte de Dios para estar aquí. Pero ¿qué pasa cuando fallamos y ese demonio tiene permiso para atormentarnos? Nos da pereza las cosas de Dios. Nos da sueño las cosas de Dios. Nos da pesadez orar. ¿Sabe por qué? Porque hay un bloqueo. Muchos se sorprendieron de la predicación del jueves pasado, porque hablaba de los principados que están atacando a la familia, ¿se acuerda? Y entre los principados que mencionábamos uno que muchos me lo han mencionado durante toda la semana. El principado el príncipe de Persia. ¿Se acuerda de ese? ¿Qué decíamos que hacía ese? Bloqueaba nuestras oraciones. Pues este es parecido. Cuando David pecó, le vino una frialdad espiritual. Todo aquel vigor para las cosas de Dios que adoraba de pie se le quitó. Todo aquel deseo de darle un culto sacrificado a Dios se le quitó. No quites de mí. No quites de mí. ¿Qué significa eso? No me quites el deseo por las cosas de Dios. Esto podría dar una explicación por qué tu familia está fría. Esto podría dar una explicación por qué antes venías a todos los cultos y hoy apenas venís a un domingo en la semana. Esto podría explicar por qué las cosas de Dios te dan pereza. Eso no es normal. Hay un demonio que está perturbando eso. Pero debo avanzar esta noche. Hay un tercer demonio que entró en la vida de David. Cuando él lo dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu, se refería a eso. Hay un demonio más. Mira, te voy a mencionar. Se llama tristeza y depresión. Es bien fácil identificarlo. El versículo 12 del capítulo 51 del Salmo dice: vuélveme. ¿Cómo se llama el demonio que entró en David? Tristeza y depresión. Para que él pida vuélveme. Para que él pida vuélveme significa que no lo tenía. Una de las oraciones, mire esto que voy a mencionar porque usted lo sabe. Una de las oraciones que yo siempre hago en los cultos de día jueves cuando oro con ustedes es: Señor, quita de nosotros la tristeza. ¿Me ha escuchado o no me ha escuchado? Señor, quita de nosotros la depresión. La depresión y la tristeza es lo mismo. Solo que la depresión es la prolongación de la tristeza. ¿Qué es la depresión? O sea, una tristeza larga. Una tristeza que nunca se quita. Una tristeza que nos quita el deseo de hablar con otras personas. Una tristeza que nos quita el deseo de salir y pasear y relacionarnos y estar con otras personas. Eso es depresivo. ¿Cómo adora a un creyente depresivo? ¿Tiene entusiasmo? ¿Tiene alegría? Sin ánimo, gracias. Seco, vacío. Porque para adorar a Dios con fervor, porque para adorar a Dios con entrega, se necesita el gozo del Espíritu. ¿Qué se necesita? Cuando una ama de casa le gusta poner alabanzas en su casa, ¿qué es lo que la mueve? Es el gozo. Y el que le molestan las alabanzas en la casa, ¿qué es lo que tiene? Un espíritu de tristeza y depresión, porque le molesta que otros estén alegres cuando él está triste.
Le molesta que otros estén sonriendo porque él no puede sonreír. Eso cayó en David. Por eso clamaba el Salmo 42. Cuando vendré y me presentaré delante de ti. Fue mi pan de día y de noche, mis lágrimas. Recuerdo aquellos días que conducía a tu pueblo y la multitud en alabanza. Su vida espiritual se volvió un recuerdo. Me acuerdo cuando lloraba adorando a Dios. Recuerdo cuando iba a los cultos y yo alababa a Dios con fuerza. ¿Qué dice? Recuerdo. ¿Por qué razón? Porque ahora está depresivo. Aleluya. Y David sabía que el demonio de depresión y tristeza llama a un demonio más terrible. Si no se trata la depresión, si no se trata la tristeza, si eso no sale, esto llaman a un demonio más poderoso. ¿Sabe cómo se llama ese? Vamos a ver si lo conoce. Se llama suicidio. Y eso es lo que David no quería. David sabía que estaba muerto espiritualmente. Y David sabía lo que le pasaba a los que nunca volvían a vivir espiritualmente. Él había visto las consecuencias de la muerte espiritual de su ex rey. ¿Había visto eso David? ¿Cuál era el ex rey? Él vio la muerte espiritual de Saúl. Y él supo que Saúl jamás se levantó. Y eso lo llevó a morir. ¿Sabía usted que Saúl se mató él solo? Saúl se echó sobre su espada. David lo sabía. Y él sabía que si eso no cambiaba, se moriría de tristeza. Se moriría de depresión. Y por eso clamó, diga conmigo, clamó. Porque el portillo se había abierto. Demonios estaban entrando. Y le dijo Dios, vuélveme el gozo de mi salvación. Espíritu noble me sustente. Dale ese aplauso a la gloria de Dios. ¿Cómo está el gozo espiritual de tu familia? ¿Hay alabanza en tu casa? ¿Hay adoración en tu casa? ¿Tus hijos quieren adorar a Dios? ¿Se habla de Dios en tu casa? ¿Hay manifestaciones espirituales en el poder de Dios en tu casa? Significa que hay vida espiritual, que hay gozo en el Espíritu. Dale la gloria, dale la gloria. Hermano, por favor, David nunca hubiera mencionado que detrás de ese momento de placer, yo no sé cuánto le duró, pero esa es una de las evaluaciones que tenemos que hacer nosotros, porque eso de tu adulterio, de tu fornicación, el placer te va a durar 10, 15, 20 minutos quizás, pero las consecuencias de la puerta que abriste van a ser terribles. La primera, enfermedad. Dice, mis huesos envejecieron dentro de mí por mi gemir todo el día. Y la otra es bloqueo espiritual. Qué terrible eso. Hay un tercer demonio que entró. Un cuarto demonio, perdón. Mire, te voy a mencionar. Se llama espíritu de muerte. Ay, Señor, este es grave. Segundo de Samuel 12:14. Mira lo que dice. El 14 del segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Más por cuanto con este asunto, le dice. Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido, ciertamente, ¿quién está diciendo eso? Dios. Dios está diciendo eso a través del profeta. ¿Qué estaba anunciando? Muerte. Yo pienso que si David hubiera sabido que todo esto iba a pasar, hubiera hecho otra cosa. Pero trate de dimensionar conmigo lo que entra cuando esa puerta se abre.
Eso no lo decidió David. David lo que decidió fue fallar. David lo que decidió fue pecar. Pero la consecuencia de su pecado la decide Dios. Fue Dios el que envió la enfermedad. Fue Dios el que trajo ese bloqueo espiritual. Fue Dios el que trajo esa tristeza. Porque estos demonios dijeron, la puerta se abrió. Ahora, ¿qué pasa? Un espíritu de muerte. La muchacha esta concibe. Ella sale embarazada de su relación con él. Primera relación y concibe. Encantado de este hijo, Dios da una sentencia de muerte. El hijo que ella ha concebido ciertamente morirá. Un espíritu de muerte entró a su familia. Porque el que murió era hijo suyo. Lo lloró, hermano. Lo lamentó. Le dolió lo que pasó. Pero él no midió esta consecuencia. Un espíritu más entró. Y es un espíritu, mira este que voy a mencionar, es un espíritu de ruina. ¿Se escuchó lo que dije? De ruina económica, de ruina empresarial. Mire lo que dice 2 Samuel 12:8. Aparece una frase maravillosa que Dios utiliza en el verso 8. La parte final del texto, la parte C del versículo. Y si esto fuera poco, le dice. El texto completo dice: y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, le dice, te di la casa de Israel y la de Judá. Y si esto fuera poco, léalo. Y si esto hubiera sido poco, yo te habría añadido más. Te habría añadido mucho más. ¿Qué anunció Dios ahí? Anuncia la ruina. Cualquier proyecto, cualquier acción que emprendiera no tendría prosperidad. Y esto, hermano, hay que entenderlo, porque a veces estas situaciones de bloqueos económicos llegan a la casa y nada de lo que nos proponemos nos sale bien. Y nos preguntamos por qué. Mira estas puertas que se abren. Mira estos enviados que entran. Cualquier cosa que David emprendiera a partir de ahí, Dios no la prosperaría, lo que le está diciendo. Porque Dios es el que prospera las cosas que nosotros hacemos. Y si David había logrado cosas importantes hasta ahí, era porque Dios lo había prosperado. Si alcanzó el trono, fue porque Dios se lo dio. Si venció a sus enemigos, fue porque Dios le dio la acción de vencerlo. Y si logró ser el rey de Israel, fue porque Dios lo puso. Ahora le dice Dios: fue poco lo que te di. ¿Sabes qué? Si no hubieras hecho esto, yo te habría dado mucho más todavía. O sea, lo que seguía ya no se lo daría. ¿Qué significa eso, señores? Estaba arruinado. Sus proyectos fracasarían. ¿Quién lo dijo? Quizás usted diga: pastor, hasta ahí. Bueno, yo no sé si usted logra entender o interpretar el pasaje. Te di bastante, pero lo que te iba a dar era más todavía, pero ya no te lo doy. Dios tiene una capacidad para dar enorme. Dios tiene una capacidad de prosperar a sus hijos enorme. Las riquezas de Dios son insondables. Él dice: mío es el oro, mía es la plata, yo la doy, dice Dios. ¿Alguien está tomando esta palabra? A partir de ahí nos quedamos a andar deseando cosas. A partir de ahí nos quedamos con sueños troncados nada más. Porque lo que nosotros anhelamos como familia vendrá de la mano poderosa de Dios y de ningún otro punto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú puedes hoy alardear de tu habilidad empresarial. Tú puedes hoy presumir de tu inteligencia para hacer empresas y proyectos exitosos. Pero reconoce que el que prospera tu mano es Dios. Pero reconoce que el que te da la vida es Dios. Pero reconoce
que el que te ha abierto las puertas para lo que tú has obtenido ha sido ese Dios maravilloso. El día que Dios deje de abrirte puertas, te quiero ver. El día que Dios te quite la habilidad, te quiero ver. El día que la torpeza venga a tu vida. Porque algo otros dicen, wow, qué inteligente es fulano para los negocios. No, es gracia de Dios, es favor de Dios. Qué buena administradora es la hermana fulana. Mire cómo todo lo que hace. Vende pupusas, vende atolchuco, vende pasteles de perro. Todo lo que hace lo vende. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo ha abierto ventanas sobre ella. ¿Cuántos alaban que el nombre poderoso de Dios? ¿Cuántos bendicen que el nombre poderoso de Dios? ¿Cuántos reconocen que lo que tenemos Dios lo ha dado? Y lo que anhelamos vendrá de la mano poderosa de Dios. Oh, gloria al nombre poderoso de Dios. Un espíritu de ruina lo visitó. Porque Dios dijo, lo que te iba a dar, no te lo voy a dar. Porque fallaste. Ahora escúchame, hermano querido. Eso significa que lo que Dios te ha dado no es todo lo que puede darte. Si no le fallas, si no abres ese portillo, la ventana de los cielos seguirá fluyendo abundancia. La gracia de Dios seguirá fluyendo abundancia. ¿Cuántos alaban que el nombre poderoso de Dios? Oh, gloria al nombre poderoso de Dios. Además de eso, un espíritu de maldad y de rebeldía visitó su casa. Mire lo que dice este pasaje. Exactamente el capítulo 12, versículo 11. Así ha dicho Jehová, dice: he aquí yo haré levantar el mal. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti y tu misma casa. ¿Qué levantó? La palabra mal ahí es rebeldía. La palabra maldad ahí es rebeldía. Cuando Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, ¿se acuerda? El sinónimo de ese pasaje en su interpretación es por haberse aumentado la rebeldía. Pero aquí en el Antiguo Testamento dice Dios, yo voy a levantar el mal. Lo que vino en su casa fue la rebelión de sus hijos. ¿Me entendió lo que dije? Yo haré, ¿cómo dice? Yo haré levantar el mal en tu casa. Yo haré que tus hijos se levanten contra ti. Sus propios hijos se levantaron contra él. Absalón quiso matarlo. ¿Es maldad esa? Ningún rebelde como Absalón. Sus propios hijos se rebelaron contra él. Porque un demonio de maldad cruel visitó su casa. Jamás, repito, jamás David se hubiera imaginado esto. Muchos de nosotros decimos entonces, ay, pero este bicho de dónde me salió así. Y esta bicha, ¿por qué es tan rebelde? Hay puertas que nosotros mismos hemos permitido que surjan estas cosas. Eso no es normal. Que de repente tengamos hijos que nos odian. No se ponga mal. Lo que pasa es que no se lo han dicho. Pero hay hijos que están odiando a sus padres. ¿Y de dónde salió esta maldad? Hay puertas que se han abierto. David jamás habría imaginado esto. Hay otro demonio más que se levanta contra él. La desintegración familiar. En el versículo 11 le dice, yo daré tus mujeres a otros. ¿Qué quiere decir eso? Divorcio. ¿Qué significa eso, hermano? Que de la noche a la mañana, esto es duro lo que voy a decir, de la noche a la mañana, la señora se metió con el vecino. De la noche a la mañana, el hogar se desintegró. Lo que era tuyo en ese sentido se lo daré a otro. Es una maldición terrible. No hay más dolor peor que este. Y uno podría decir, oh, qué mujer más terrible. No, David fue el que falló primero. David fue el que falló primero. Un demonio más que se menciona. Vergüenza pública.
Mire lo que dice el versículo 12 del mismo libro. Porque tú hiciste esto en secreto. ¿Cómo dice? Porque tú hiciste esto en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Lo iba a poner en evidencia públicamente. Vergüenza. Cuando estas cosas empiezan a ocurrir en la familia, dan vergüenza. No hayamos donde meter la cara. Y el último demonio que puedo mencionar: violencia y pleito en la casa. 1 Samuel 12:10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Qué es eso, señores? Pleito, violencia. Sus mismos hermanos se mataron entre ellos. Sus mismos hermanos se mataron entre ellos. Vino una lujuria sexual sobre sus hijos. Su propio hermano se enamoró de su media hermana. Puedo seguir mencionando, pero esos son los que aparecen ahí en la lista que hemos mencionado. ¿Cómo se llama el tema de esta noche? Cuidado, cuidado con las puertas abiertas a demonios en la familia. ¿Quiénes son los que podrían traer este mal a la casa? El pecado de los hijos es grave, pero el peor es el pecado de los padres. ¿Por qué dijimos? Porque Él es la lámpara. ¿Por qué dijimos? Porque ella es la que edifica la casa. Porque quienes siempre van a sufrir las consecuencias de los errores nuestros serán nuestros hijos. Quiero que se ponga en pie esta noche y que oremos juntos a Dios.